Bueno, gracias por conectarse a esta sexta clase del curso 5 de octubre del 2020. El tema de hoy van a ser las cerámicas, el caso especial de las cerámicas refractarias y el cemento. Eso nos tomará esta clase y la siguiente clase. Espero sus preguntas como siempre. Y les adelanté la clase pasada lo que eran los materiales refractarios. Cualquier material que resista altas temperaturas, más de 1500 grados, es un material refractario. Simplemente por resistir más de 1500 grados centígrados. Puede ser un metal refractario, puede ser una cerámica refractaria. No hay polímeros refractarios todavía, pero sí hay materiales compuestos refractarios, que pueden tener polímeros en su composición, que pueden ser cerámica metales, cerámica cerámica. O metal-metal. Pero el término refractario solamente quiere decir que resiste altas temperaturas. Y ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en paredes de hornos. ¿Se acuerdan del horno donde se fundía el vidrio para hacer el vidrio plano o el vidrio de contenedores? Ese horno está cubierto de una cerámica refractaria porque el vidrio funde a 1200 grados. Cuando vimos la fundición del hierro, la fundición del acero, el acero se funde dentro de crisoles o dentro de tanques, dentro de tinas, que son de material refractario. Recuerden a qué temperatura funde el acero en el diagrama de fase y lo tienen que fundir en crisoles como estos. Arriba ven un horno, que podría ser un horno de cal, un horno de cemento, es un horno giratorio, y abajo un crisol donde se funde hierro. A la izquierda esos parecen crisoles de laboratorio, para pruebas de metales, para pruebas de fundición o para pruebas de calcinación. Y arriba los ladrillos, como ustedes podrían comprarlos para hacer un horno de pan, una chimenea o para recubrir el horno. Claro, si yo voy a recubrir un horno que es circular, mis ladrillos probablemente sean, tengan una forma especial para poder cubrir todo el horno. La composición es lo que determina su resistencia a la temperatura. Aquí podemos ver varios ejemplos de ladrillos. El primero, que es el ladrillo quemado. El segundo, que es un ladrillo quemado de alta alúmina. Y debajo un ladrillo de sílica. Generalmente están ordenados de menos temperatura a mayor resistencia a la temperatura. Y vean cómo cambia la composición. El que resiste menos temperatura, un ladrillo común, tiene 25% de alúmina y 70% de sílice, óxido de silicio. En el segundo ladrillo, yo aumento la cantidad de alúmina y con eso aumento la temperatura a la temperatura a la que funde. Aumento su temperatura de trabajo. Un ladrillo que es pura sílice, les mostré que la sílice era un mineral cuando está puro de alto punto de fusión. Y después tenemos ladrillos de magnesia, 90% de óxido de magnesio, que resiste aún más la temperatura. Entonces, minerales puros como el óxido de silicio o el óxido de magnesio o el óxido de aluminio tienen un alto punto de fusión. Y cuando empiezo a mezclarlos con otros minerales, baja su punto de fusión. Acuérdense en el diagrama de fase, si yo pongo un mineral A y un mineral B, el mineral A puro puede tener un punto de fusión por aquí, el mineral B puro puede tener un punto de fusión por aquí, y mi combinación puede tener un punto de fusión menor y un eutéctico. Entonces, por eso pueden ver que un ladrillo como el de arriba, que tiene una mezcla de silicio y aluminio, tiene temperatura de fusión baja, mientras que el aluminio puro tiene temperatura de fusión alta, o el silicio puro también tendría temperatura de fusión alta. Eso es por poner un ejemplo. Entonces sí, muchas impurezas en un material
bajan el punto de fusión. Esto lo vamos a ver con diagramas de fase. No es tan divertido, pero es importante que lo sepan. Y fíjense a la derecha la porosidad aparente, porque la porosidad aparente también influye en la resistencia de ese material o en su aislamiento térmico. En algunos refractarios, yo quiero una alta temperatura de fusión, una alta resistencia a la temperatura, por ejemplo, si quiero fundir acero dentro del crisol. Pero cuando estoy haciendo el forro de un horno de cemento, también quiero que el ladrillo resista y que me aísle el centro del horno de la parte externa del horno. Quiero que lo aísle porque no quiero perder temperatura, no quiero perder calor hacia las paredes, y también porque el exterior del horno es de acero y yo no quiero dañar ese acero, menos fundirlo. Entonces, a mayor porosidad, mayor aislamiento térmico. Pero ustedes saben que en una cerámica, a mayor porosidad, es menor resistencia. Entonces tienen que tener cuidado cómo combinan la temperatura de fusión con la porosidad aparente. Mayor porosidad, menor densidad. Entonces eso espero que esté claro. Y acá tenemos un ejemplo del diagrama alúmina óxido de cromo. No sé si este óxido de cromo tiene un nombre específico, puede ser la cromita, pero tienen a la alúmina y el óxido de cromo. Alúmina pura, punto de fusión, 2045 centígrados. Óxido de cromo puro, 2275 centígrados. Ahora, el óxido de cromo es mucho más caro que la alúmina. Si yo tengo un presupuesto enorme y mi aplicación lo requiere, puedo utilizar ladrillos con un alto contenido de cromo. Si no tengo un presupuesto tan alto y si mi temperatura de trabajo es menor a 2000, bueno, menor a 1800 grados, tienen que darse un buen margen de seguridad de 200 o hasta 500 grados a veces. Pueden utilizar ladrillo de solo alúmina, o quizás solo quieren llegar a 2100. Entonces, si quieren llegar a un punto de fusión de 2100, tienen que ponerse, miren, este punto y este punto. Recuerden qué pasa en el diagrama de fase. Esto se comporta igual que en el diagrama de fase que vimos para los metales o para el acero. Si yo tengo una mezcla que es 40% de óxido de cromo y 60% de óxido de aluminio, aquí estoy en 40% de óxido de cromo. Empiezo a elevar la temperatura de mi cerámica, que es 40% óxido de cromo, y a 2100 grados empieza a aparecer un líquido dentro del ladrillo. Estamos trabajando esto como es un ladrillo refractario. Aquí está el ladrillo refractario que recubre mi horno. 40% de óxido de cromo y 60% óxido de aluminio. A 2100 grados empieza a aparecer la primera gota de líquido. No quiere decir que mi ladrillo se va a desmoronar. Imagínense este bloque sólido de cerámica dentro del cual empiezan a aparecer gotas del fundido, y poco a poco, según elevo la temperatura, cada vez tengo más líquido y menos sólido, hasta que llego a, no sé si es 2150, vamos a creer que es 2150, y recién ahí se convierte en 100% líquido. ¿En qué punto yo pierdo la resistencia mecánica de mi ladrillo? Al 50% de conversión al líquido, al 30% de conversión al líquido, 20% de conversión al líquido, no lo sé, pero la resistencia mecánica de este ladrillo va disminuyendo según aumenta el porcentaje de líquido, pero no necesariamente lo voy a perder
apenas empieza a aparecer líquido. Va a haber un poco de tiempo, va a haber un tiempo y temperatura en el que mi ladrillo, a pesar de tener gotas de líquido adentro, puede seguir formando parte del recubrimiento y protegiéndome de la temperatura. Eso dependerá mucho de su aplicación. En algunos casos no van a permitir ni siquiera acercarse a esos límites. Por ejemplo, en el caso de fusión de acero, con un crisol que está conteniendo el acero fundido, yo no puedo permitirme ningún debilitamiento de ese crisol. En el caso de una pared donde quiero principalmente un aislamiento térmico, podría permitirme un poco de líquido. Ahora, ¿qué pasa si mi ladrillo es 20% óxido de cromo y 80% óxido de aluminio? Estoy aquí en este caso. 20% óxido de cromo a 2060 empieza a aparecer el líquido y a 2100 tengo 100% líquido. Una diferencia, un aumento de 20% en el óxido de cromo hace que a 2100, en un caso, yo ya tengo 100% líquido y en otro caso apenas aparecen unas gotas de líquido. Entonces así leemos los diagramas de fase y así es como funcionan los refractarios. Es igual que los metales. Igual, bueno, no era el mismo gráfico porque tenía un eutéctico, pero recuerden el caso del diagrama de fase del plomo estaño o estaño bismuto. El estaño bismuto me parece que era un metal de soldadura. Es lo mismo. ¿En qué punto nos ponemos para una determinada resistencia y cuánto rango de seguridad voy a darle? Si yo quiero fundir a 1500, no necesito llegar a este nivel de... Podría perfectamente trabajar con pura alúmina para fundir a menos de 2000 grados. A 1500 grados puedo perfectamente trabajar con pura alúmina. Si quiero fundir a 1900 grados, ya es riesgoso. Ya es riesgoso trabajar con alúmina, entonces voy a empezar a agregarle cromo a mi ladrillo. Y acá pueden ver las fórmulas. Recuerden que estas cerámicas se fabrican muchas veces a partir de minerales no purificados. Entonces pueden haber otras impurezas. Acá tenemos aluminio cromo puro, pero si además le agregáramos silicio, o si además le agregáramos calcio, bajaría mucho el punto de fusión. Y si le agrego sodio, también puede bajar el punto de fusión. Ya podríamos hacer un diagrama en 3 dimensiones, por ejemplo, aluminio, cromo, silicio. Pero es mucho más complicado. Y hablando de diagramas complicados, acá está el diagrama del óxido de silicio y el óxido de aluminio. El óxido de silicio puro tiene un punto de fusión a 1587. El óxido de silicio puro a 1587 empieza a formar una fase líquida y tengo una mezcla de líquido más la forma cristobalita. Y recién aquí, a 1720, probablemente 1730, tengo la conversión a 100% líquido. El óxido de aluminio puro, o la alúmina pura, es sólida hasta 1890, y en 1890 grados empieza a aparecer un líquido, y tengo una mezcla de líquido más alúmina, hasta 3600, 3700, donde tengo ya 100% líquido. Y una mezcla 50% en peso. Recuerden que acá estamos, en esta parte del diagrama, estamos leyendo porcentaje en peso de los óxidos. 50% de óxido de aluminio y 50% de óxido de silicio en peso. Es sólido, igual hasta 1587, pero tenemos
una transición mucho más grande, de 1587 hasta 1800, 1000, parece que si este es 1900, sí, hasta 1850. Recién a 1850 tengo 100% líquido. Entonces, como ven, si yo al óxido de silicio le empiezo a agregar pequeñas cantidades de alúmina, de óxido de aluminio, primero tengo una caída y no me conviene. Estoy perdiendo resistencia a la temperatura. Recién a partir de 8% de óxido de aluminio empieza a subir mi temperatura de fusión. Hasta más o menos 75 grados, donde tengo una subida mucho más empinada hacia el punto de fusión ya de la alúmina pura. Entonces ahí yo les puedo preguntar, ¿a qué temperatura empieza a aparecer el líquido cuando tengo 60% de óxido de aluminio y 40% de silicio? Vamos a ver. 60% de alúmina. Esa es la mezcla. 60% alúmina y 40% óxido de silicio. ¿A qué temperatura empieza a aparecer la primera gota de líquido? A 1800. 1800 está aquí. Espérense, vamos a cambiar de color. A 1800 empieza a aparecer la primera gota de líquido. Eso querría decir que yo estoy aquí. Eso corresponde a 40% silicio. No. Ese punto que he marcado ahí corresponde, sí, 1800 grados a ese punto. El que yo he hecho con una cruz corresponde a 100% líquido, pero de una mezcla, 40% alúmina y 60% óxido de silicio. Porque el gráfico tiene a la izquierda 100% óxido de silicio, 20% óxido de silicio, perdón, si esto es 100% óxido de silicio, esto es menos 20, 80% óxido de silicio, menos 20, 60% óxido de silicio. El gráfico va de 0 alúmina a la izquierda a 100% alúmina a la derecha. Entonces 0, 10, 20, 30, 40. 40% de alúmina. Y yo les pregunté aquí con rojo, 60% alúmina. Entonces vamos a ver el 60% alúmina. Vamos a ver otro color. Vamos a ponerle verde. 60% óxido de aluminio, 0% óxido de aluminio, 20%, 40%, 60% óxido de aluminio está aquí. Y el punto es este y este. Entonces, 60% óxido de aluminio está a la derecha del medio. A 1587 empieza a aparecer el líquido.
y cada vez aumenta hasta 1850. Entonces, 1850. La respuesta sería a 1850 centígrados es 100% líquido. Y, y la primera gota aparece a 1587 centígrados. Si ven la línea morada y la línea verde, las dos empieza a aparecer la primera gota a la misma temperatura. Solo que en el caso de la verde, el 100% líquido llega como 50 grados después. Eh, espero que no se confunda mucho porque ahora viene más complicado. La magnesia y la alúmina. Óxido de magnesio, óxido de aluminio. Estos dos componentes puros, el óxido de magnesio tiene un punto de fusión de 2800. Entonces ya es bastante alto, 2800 grados. ¿Qué pasa cuando empiezo a agregar un poco de aluminio? El punto de fusión cae muy rápido hasta este punto y de ahí la diferencia ya no es mucha. Esto es 2200. Entonces esto hasta 2100, entre 2000 y 2100. Si yo quiero utilizar un ladrillo con un refractario con magnesio, me conviene estar en el lado derecho. Pensemos que el óxido de magnesio es más caro que el óxido de aluminio. Ponerle un poco de óxido de magnesio no mejora nada. Solamente si yo le pongo más de, no sé, 45% de óxido de magnesio, recién a partir de aquí empiezo la subida, empieza el aumento significativo en el punto de fusión o en el punto de aparición a 100% líquido. Entonces, ¿qué punto de fusión tiene un ladrillo que es 10% alúmina y 90% óxido de magnesio? Porcentajes en peso. Ahora sí, digan ustedes, ¿cuál es el punto de fusión? ¿Cómo definimos punto de fusión? Bueno, ¿a qué temperatura es el rango de la transición? ¿A qué temperatura aparece la primera gota de líquido? ¿Y a qué temperatura se convierte en 100% líquido? Tienen que dar las dos temperaturas. Por favor, alguien escríbalo en el chat, aunque sea, si quieren, anónimamente. ¿A qué temperatura aparece la primera gota de líquido y a qué temperatura tenemos 100% líquido? En un ladrillo que es 10% alúmina y 90% óxido de magnesio. Mil 1800 igual. Vamos a ver.
Este punto de la izquierda es 100% óxido de magnesio. 100% óxido de magnesio. Y aquí, 100% óxido de aluminio. Entonces, 100% óxido de magnesio, 90% óxido de magnesio y 10% de óxido de aluminio. Sí, a 1800, entre 1800 y 1900 empieza a aparecer la primera gota de líquido. Entre 1800 y 1900. No. Esto que está aquí escrito, solución sólida, también es 100% sólido. Solución sólida, solución sólida. En inglés o en español las siglas son las mismas. Solución sólida, aquí, a 2300, 2400. Entre 2300 y 2400 empieza la primera gota de líquido. Vamos a ponerle 2400, exagerando. Y 100% líquido, 2700, 2800. Sí, 2750, 2800. Es aproximado. Con 50 grados de diferencia no deberían tener problemas, al menos no en la evaluación. En la práctica igual tienen que darse unos 500 grados de seguridad. Entonces 50 grados dentro de 500 no van a cambiar mucho. Pero bueno, igual cuando lo van a hacer en la práctica, los handbook tienen los valores tabulados, muchos más exactos que no, o están en tablas digitales, que es mucho más fácil manejar. Y así es. Entonces, esas son las cosas que tienen que leer en diagramas de fase y saber qué refractario van a usar. Ya han visto que si quieren llegar a los 2800 grados, con el aluminio no van a llegar. Si quieren llegar a 2800 grados, tienen que trabajar con óxido de magnesio. Ustedes pueden llegar a 1600, 1700 con óxido de silicio, 2000 con óxido de aluminio y 2800 con óxido de magnesio. Entonces decimos que el óxido de magnesio es más refractario que el óxido de aluminio, que a su vez es más refractario que el óxido de silicio. Vamos a poner la escala de refractoriedad. Menos refractario y más refractario. Entonces, bueno, como ejercicio, pueden ustedes tomar cualquiera de estos 1, 2, 3, 4, 5 y aproximarlo. El primero, por ejemplo, imaginen que es solamente 25 alúmina y 75 óxido de silicio. El segundo, imaginen que es 90% alúmina y 10% silicio. Este último, imagínense que es 10% alúmina y 90% magnesia. Y vean en las tablas de aquí cuál es su temperatura de fusión. A qué temperatura aparece la primera gota de líquido y a qué temperatura aparece, ya se vuelve todo 100% sólido. Y hay preguntas como la que está abajo, que ya la dejo no la respondo ahora, para poder hacérselas en una PC o en el examen parcial. Tienen dos ladrillos, un ladrillo de 2080, alúmina óxido de silicio, y un ladrillo de 2575. ¿Cuál es el que tendrá el mayor punto de fusión? ¿Cuál se convertirá a 100% líquido a la mayor temperatura?
Y muy bien. No es muy difícil, es pesado, es tedioso, sí, tienen que fijarse de leer bien el eje horizontal, de eh, no equivocarse, que acá nosotros tenemos 100% SiO2 y aquí tenemos 100% alúmina. El óxido de silicio va disminuyendo hacia la izquierda y el óxido de aluminio va aumentando hacia la derecha. Perdón, el óxido de silicio disminuye a la derecha y el óxido de aluminio aumenta a la derecha. Es algo así. Mientras uno disminuye, el otro aumenta en porcentaje, en peso. Podemos, las masas, podemos dibujarlas así. Y otra cosa que tienen que mirar cuando estén leyendo estos diagramas es, vamos a cambiar el color azul, el punto en el que pasamos de sólido empieza a aparecer el líquido y el punto en que ya tenemos 100% líquido. Y no se olviden que SS en estos diagramas quiere decir solución sólida. Una solución sólida sigue siendo un sólido. Es una mezcla sólida de la alúmina más la mulita. Por ejemplo, en este caso, la alúmina y la mulita no son más que dos formas cristalinas de la... Bueno, la mulita es un mineral que después habría que ver cuál es la mulita. Curiosidad, ¿qué cosa es la mulita? No es... Vamos a buscar en Wikipedia. Y la mulita es un mineral de... Vamos a ver. Es un compuesto, es una solución sólida de aluminio y silicio, que la estoy poniendo en el chat. Gracias a Wikipedia, aprendemos que la mulite o porcelanita, molita o porcelanita, es un mineral mezcla de aluminio con silicio. Pero como ven ahí, SS, solución sólida, es un sólido. Bueno, también una cosa nueva que he aprendido hoy día. Ahora, otra cosa para lo que se pueden usar es para los abrasivos. Ya vimos en los refractarios para qué se pueden usar. Aquí tienen algunas figuras. Tenemos el uso como protección térmica y el uso como recipiente para materiales muy fundidos de alto punto de fusión. Y otro uso de las cerámicas, refractarias o no, es el de abrasivos. ¿Hay alguna pregunta sobre las cerámicas? Bueno, este es un papel de lija. Es cualquier papel que ustedes podrían comprar para una lija de metal. Pensemos que es una lija de metal. Lo que pueden ver como eh, pedazos blancos rotos son la alúmina. La alúmina es un mineral aparte de ser de alto punto de fusión, es de alta dureza. Y al ser de alta dureza, ustedes pueden ya buscar en la escala de Mohs o en la escala de Vickers o en la escala de cualquiera, cuál es su grado de dureza. Y se fabrica el óxido de aluminio puro o alúmina, se tritura para obtener estos pedazos, cristales angulosos, y se colocan sobre un papel con pegamento. En negro lo que pueden ver es un pegamento, probablemente una resina de un polímero, y el fondo gris es el papel. Así se ve una lija de metal en el microscopio. Cristales de un mineral muy abrasivo pegados a un papel. Así como lo pegan sobre papel, ustedes lo pueden pegar en un disco cerámica, en un disco de una resina para hacer una pulidora, o en un pedazo de metal. Esos discos de corte de metal, el metal en sí no es tan duro como para cortar sin gastarse rápido,
Entonces, las puntas de este metal van cubiertas del mineral. Van cubiertas de pedazos de mineral que podría ser alumina, pero ya en el caso de cuando queremos gran resistencia y gran durabilidad, podemos cubrirlo de pedazos de diamante sintético. Y ahí tienen ustedes sus copas diamantadas, sus discos de corte diamantados. Puede ser para cortar o para sacar sus testigos de concreto, o para cortar piezas de mármol, para cortar metales, para pulir superficies. Diferentes usos para los abrasivos. Bueno, veamos la escala. Estamos trabajando aquí con una escala de dureza HK, kilogramos milímetro cuadrado. Ahora, otra duda que tengo es qué escala es dureza HK. Por favor, búsquenlo. Y comparemos el diamante y el CBN, es carbono, boro, nitrógeno. Son superabrasivos. Vamos a escribirlo acá. Carbono, boro, nitrógeno. Es una cerámica. El carburo de boro es el que le sigue, y carburo de silicio. Carburo de silicio, óxido de aluminio, son los convencionales, evidentemente a mayor dureza, mayor costo. Entonces ustedes van a usar lo que necesiten, lo que quieren cortar. Ustedes pueden cortar un mineral blando, entonces bastaría que utilicen arena o granate. Aquí, por ejemplo, en una lija de madera, si ustedes van a lijar madera, es suficiente arena o silicio. Acá, la arena. Arena, vidrio o metal. Si estamos puliendo una superficie de plástico, bastaría con un poco de metal o de calcita. Si quiero pulir una pintura, la pintura de un auto, para pulir la pintura de un auto, que es un polímero, necesito algo muy suave, puedo usar calcita. Vamos a acá. Puedo usar calcita, que es un mineral muy suave, para hacer mi pasta pulidora para pinturas de autos. Y es simplemente eso, saber qué material van a pulir, qué material van a cortar, cuál es su dureza y qué mineral escoger, el mínimo que sea eficiente. Tienen que tener cuidado porque puede ser que quiera cortar un bloque de mármol. El mármol, que es la caliza, es suave. Y yo pensaría que mi disco de vidrio nunca se va a gastar, porque tengo vidrio mucho más duro que el mármol o calcita. El problema es que dentro de lo que yo voy a cortar también hay impurezas. Y esas impurezas sí pueden malograr mi herramienta de corte. En el mármol puede haber arena, y esa arena sí va a desgastar mi disco de corte si fuera puro acero. Estoy cortando un bloque de cemento, pero dentro del cemento hay piedras, y estas piedras pueden tener mayor dureza. Entonces el desgaste no solo se da por el material en sí, sino también por impurezas dentro de este material. Y aparte recuerden que estos abrasivos, si bien tienen dureza a la indentación y al corte, son frágiles. Y durante un pulido o un corte hay vibraciones, además de la temperatura. Pero pensemos primero en las vibraciones. Las vibraciones de la herramienta de corte o de pulido, con los golpes, pueden causar la rotura de este material. Y una pieza de estas grande y afilada no corta igual que si la parto en 4 pedazos o en 20 pedazos. Va a cortar menos, va a ser menos eficiente. Otro problema durante el corte también es la temperatura. Durante el corte por fricción se eleva la temperatura, y la goma que mantiene unidos a estas partículas se puede degradar, se pueden soltar, y al final me quedo con el papel solo.
Ese es el problema de los abrasivos también. Su fragilidad y cómo los voy a unir a la superficie. No solamente en herramientas de corte, también lo mismo llevan los discos de freno. Los discos de freno en los autos también tienen que tener estas partículas de cerámica para que se gasten, para que se gasten menos. Suficientes para frenar, pero no tanto para desgastar mi disco. Generalmente yo prefiero cambiar pastillas de freno antes que cambiar el disco, entonces tengo que jugar con las durezas. Piensen en eso, piensen en cómo calibrar cuál de los dos. En la pisos antideslizantes, en un piso antideslizante, yo puedo añadirle partículas de estos abrasivos. No es lo mismo hacer un piso antideslizante para interiores domésticos, donde yo le podría poner, nada, quizás solamente calcita o arena cuarzo, que un piso de exteriores o que un piso industrial, donde quizás yo ya necesite partículas mucho más duras y en una mayor concentración y mucho más fuertemente ligadas a mi sustrato. Ya eso lo van a ver ustedes como cuando tengan que construir esos materiales. Y los abrasivos no solamente pueden venir unidos a un sólido, pueden venir en un líquido, también pueden venir en una pasta. En automotriz se utilizan mucho las pastas para pulir la pintura de los autos, que son cremas. Dentro de esas cremas tenemos las partículas abrasivas. Y este abrasivo viene en agua, es una suspensión en agua. Tienen a la izquierda a la izquierda no sé si es diamante, y a la derecha es alúmina, sí, así es. A la izquierda tienen una suspensión de partículas de diamante sintético, y a la derecha de alúmina. Este líquido lo pueden echar, lo pueden poner sobre un pedazo de tela, sobre una esponja, sobre un trapo, o en una esponja de una pulidora orbital, y hacen el pulido. Vean el tamaño de la partícula. Primero aquí, 1 micrómetro. Las partículas que están en suspensión de alumina son de 1 micrómetro. Aquí dice 0.3 micrómetros o micras, 0.05 micras. 0.5 micras, estamos hablando ya de 50 nanómetros. Sí, son 50 nanómetros, estamos hablando de nanotecnología prácticamente. El tamaño de la partícula tiene que ver con la calidad de la superficie. Cuando ustedes pulen una superficie, la superficie va a terminar con esta forma. Esta forma final de la superficie corresponde al tamaño de la partícula del abrasivo que yo usé. Y esa superficie va a ser más áspera que, por ejemplo, esta superficie. Esta superficie de la derecha es mucho menos áspera, pero para lograrla, yo necesito que mi tamaño de partícula del abrasivo sea más pequeña que la distancia entre pico y valle. Si yo quiero lograr una superficie tipo espejo, necesito una cosa como la derecha. Entonces primero la corto y después la pulo cada vez con partículas más pequeñas hasta lograr las imperfecciones que yo estoy buscando. El nivel de imperfecciones, o reducir el nivel de imperfecciones hacia donde yo estoy, hacia donde quiero ir. Está muy bien. Entonces, ya revisamos el tema de los abrasivos, antes los refractarios, y ahora podemos pasar al cemento, que es nuestra cerámica principal, una de las cerámicas que más me gustan y una de las cerámicas que ustedes conocen más. Si hay alguna pregunta sobre abrasivos o refractarios, no duden en hacerla y regresamos. Acá pueden ver en el horno de cemento los ladrillos refractarios y la flama del quemador.
estos ladrillos refractarios tienen una forma como la que yo les decía, no pueden ser cuadrados, tienen que tener una forma especial para poder cubrir todo el horno, ¿no? Si no, la curva no se cerraría. El cemento es del tipo de cerámicas que se fabrican o solidifican por cementación, por fragua. Dentro de este grupo está el yeso cerámico, la cal hidráulica o la cal aérea, diferentes tipos de cemento, entre ellos el cemento Portland tipo 1. Son sólidos, compuestos químicos, sólidos que se venden en polvo, y al agregarle agua empieza una reacción química que tiene una duración X en el tiempo y solidifica al acabar esa reacción. Y esta reacción puede tardar desde minutos hasta años. La materia prima del cemento es principalmente piedra caliza y arena. Estamos formando un silicato de calcio. Y también incluye arcillas para aportar aluminio, fierro y otros minerales, principalmente para reducir el punto de fusión. Ustedes recuerden, no tengo un diagrama de fase, pero se podría hacer un diagrama de fase calcio y dióxido de silicio. La temperatura de fusión del óxido de calcio y la temperatura de fusión del óxido de silicio es muy alta. Yo le agrego aluminio y fierro para reducir esta temperatura de fusión porque las reacciones se dan en líquido. Es muy difícil que dos sólidos reaccionen. Necesito que sean líquidos para que puedan reaccionar. Entonces está bien. Creo que ustedes ya conocen eso. Entonces los elementos del cemento son principalmente calcio, silicio y aluminio. No los voy a poner ahora en un orden, pero veamos A, B, C. Y los acompañan oxígeno y azufre, fierro, y cuando agregamos agua para hacer la fragua, o como cuando tenemos cal hidratada dentro del cemento, está el hidrógeno. Puede ser dentro del OH, de la cal hidratada, o dentro ya del H2O, que la voy a dibujar así. HOH es igual a H2O. ¿De dónde obtienen estos elementos cuando van a la cantera a hacer su extracción? Los obtenemos de la piedra caliza. Depende mucho del país y depende mucho de la zona del Perú. Tenemos que reducir costos, entonces vamos a utilizar los minerales que estén disponibles. Si es piedra caliza, si es conchuelas marinas, el caparazón de las conchas son principalmente carbonato de calcio. Entonces utilizamos las conchas marinas. Polvo de horno de cemento, sí. También podría sacar de mis filtros y de diferentes etapas polvo para aprovechar ese polvo para hacer cemento. El silicio lo obtengo de la arena. La fuente más abundante y más económica de la arena es el silicio. Pero si introduzco arcillas, o si estoy en lugares donde hay muy poca arena pura, por ejemplo en la selva, es escasa la arena pura de óxido de silicio, entonces puedo tomar mucho silicio de la arcilla que utilice y de cenizas de hornos. Cuando existen incineradores de desechos vegetales, incineradores de basura, plantas térmicas que utilizan carbón para producir electricidad, o fundiciones de acero, de donde salen escorias o cenizas volantes, por ejemplo, puedo utilizarlas como fuente de fly ash.
El aluminio, que como les dije lo necesitamos para que la temperatura de fusión no sea tan elevada, para poder trabajar a menor temperatura, está dentro de las arcillas. Las arcillas son aluminosilicatos. Dentro del esquisto, que es otro mineral abundante según la zona, y demás cenizas. 75% calcio y 40, y bueno, más de 75 y menos de 40 de silicio aluminio. Esa es la fórmula con la que trabajamos. Ya yendo más al detalle, otras fuentes, o mejor dicho, aumento las fuentes de calcio. Aparte de la piedra caliza, marga, calcita, aragonita, esquisto. El silicio también está en la marga, que es otro mineral, también en el esquisto. Puedo sacar silicio de la cascarilla de arroz, ¿sí? De escoria de fundición. El aluminio, yo podría introducir desechos de aluminio. Si tengo una planta de un depósito de chatarra, o si estoy en una ciudad que produce mucha chatarra de aluminio, podría usarla para el horno. Igual en el hierro. Si estoy cerca de una fundición, de una metalúrgica, puedo utilizar hierro metálico de la escoria o de las piezas de desecho. El cemento es muy... el cemento recibe muy bien diferentes materiales. Es difícil en control de proceso porque requiere muchos cambios, generalmente en tiempos y temperaturas, pero una vez hecho estos cambios en tiempo en tiempo y temperatura, el cemento se produce muy bien a partir de estos productos y subproductos. Entonces, digo cemento, pero sabemos que lo que estamos produciendo primero es clinker. Lo que fabricamos en el horno de cemento es clinker de cemento. Y ese clinker de cemento, después se mezcla con yeso, menos de 5% yeso, y ahí sí tenemos el cemento. Sí, entonces el cemento es más de 95% clinker y 5% o menos de yeso. Y tenemos compuestos químicos. El cemento no es una mezcla simple de estos minerales, sino es el resultado de la reacción de clinkerización, donde se formó silicato tricálcico o halita. Es el compuesto formado por 3 moléculas de óxido de calcio y una molécula de óxido de silicio, abreviado C3S, en notación de los químicos de cemento, silicato dicálcico o velita, C2S, aluminato tricálcico, aluminoferrita tricálcica, y finalmente en el cemento ya tenemos el yeso. Acá tengo que agregar, tengo que poner yo mismo para acordarme que esto es el clinker. Y ya con todo esto de acá, recién aquí, con yeso, ya podemos hablar de cemento. ¿Está bien? Quiero insistir en la notación del químico del cemento. Ahí está. Como químicos del cemento, llamamos al calcio presente en el clinker y en el cemento C. Utilizamos el símbolo C. Que no confundamos, o bueno, ustedes no se confunden, pero de otras carreras sí nos confundimos. No es el C de carbono. En química del cemento C es calcio expresado como óxido de calcio. S, óxido de silicio. A, aluminio. F, fierro. S con barra, azufre. Y el hidrógeno es el agua. Entonces yo puedo dibujar un compuesto que es CS. CS es igual a, es una molécula
que contiene CaO unido a SiO2. Así es como funciona. Quizás ustedes ya lo saben, pero no está de más recordarlo. Y también podría formar mi molécula Ca. Ca sería CaO, una molécula de óxido de calcio unida a L2O3, una arcilla. Y estos forman cadenas. Y si le agrego agua, estas cadenas crecen. Y ahí está la reacción química de fragua. Por ejemplo, este compuesto, CS, o ustedes ya podrían dibujar, representar el C3S. El C3S, ustedes represéntenlo. Con agua forman una cadena, bueno, de esta manera. Este compuesto es C2S. Silicato dicálcico, o como vimos en esta diapositiva, el silicato dicálcico es la velita. ¿Por qué les repito esto? Bueno, es importante. Entonces, este C2S, al juntarse con agua, forma una cadena. Teníamos una molécula que yo la podría dibujar así. Al juntarse con agua, me forma una molécula más grande, y es así como solidifica, condensando estos compuestos inorgánicos. Y ahí viene el nombre de polímeros inorgánicos. El cemento, sobre todo el cemento Portland tipo 1, se conoce solamente como cemento Portland tipo 1, pero forma parte de una gran familia que son los agregados inorgánicos o polímeros inorgánicos o geopolímeros. No importa tanto los nombres, lo que importa es que ustedes entiendan qué es lo que está pasando ahí adentro. Una vez que formamos el cemento tenemos, bueno, poros llenos de aire, partículas de cemento hidratadas. Voy a tratar de rodear aquí con azul una partícula de cemento. Y dentro de la partícula de cemento, la parte central puede ser que todavía no esté hidratada, pero alrededor tenemos ya los productos de hidratación. Y al centro, el producto que todavía no se ha hidratado. Hasta que no se hidrate, no se forme el producto de hidratación, que es este compuesto, este condensado muy grande, que le da la resistencia al cemento. Bueno, ya yendo al microscopio, un especialista en microscopía puede reconocer en una fotografía, en una micrografía del cemento, qué cristal es el silicato de calcio hidratado, cuál es la etringita, cuál es la porlandita, dónde están los huecos, cuál es la arena pura, pero eso es, solo sepan que eso existe, no es algo que vamos a hacer. Ahora volvamos a la base, ¿cómo fabrico el cemento? Preparo la materia prima, mezclo la materia prima en lo que en algunas fábricas llamamos el crudo de cemento. El crudo de cemento son las materias primas mezcladas. Empezamos el calentamiento y a 100 grados evaporo el agua libre o la humedad que tenían mis minerales. Entre 150 y 300 evaporo el agua que estaba poco unida. Quizás el agua que estaba poco unido a las arcillas. A 500 grados el agua fuertemente unida, que puede ser el agua
interlaminar de las arcillas. Y a 600 grados empieza la pérdida de CO2. La decarbonatación empieza a 600 grados para el carbonato de magnesio, que no debería haber mucho en la materia prima, pero siempre va a haber. Y a 900 grados empieza la pérdida del CO2 de la caliza. Solamente cuando termina la pérdida de CO2 de la caliza, empieza la reacción entre cal y arcilla. Ahí empieza a aparecer una fase líquida y empieza a reaccionar la cal con la arcilla. Solamente a 1300, 1400 empiezo a formar C3A, C2S, C3S, y esta es la parte importante de formación del cemento Portland tipo 1, la clinkerización, el paso en el que se condensan los óxidos de silicio y de calcio para formar principalmente C2S y C3S. Si trabajo a 1400, mejor ahorro temperatura, pero tengo que asegurarme de estar formando estas fases, porque si no llego a la temperatura, no formo estos compuestos y no tengo cemento. Si exagero con la temperatura, estoy gastando gas o carbón o diésel por gusto. Después lo enfrío en un enfriador, trato de que sea rápido y almaceno el clinker, que son unas pelotitas. Después muelo el clinker junto con el yeso y lo almaceno. El clinker en bolitas, puro, lo puedo almacenar más tiempo. El cemento ya molido con yeso, en partículas muy finas, lo almaceno menos tiempo porque hay más riesgo de hidratación en almacenamiento, en el cemento, que ya está molido, que en el clinker, por el área superficial. A mayor área superficial, más rápida la reacción. Entonces un polvo tiene mayor área superficial, reacciona más rápido que una bola de clinker. Y lo almaceno en silos o en big bags hasta la venta. Muy bien. Este es un esquema, es típico de una fábrica. Les pongo un ejemplo de Comaxa, en cómo se fabrica el cemento blanco. De las canteras fuera de Lima, extraemos mineral. El mineral llega a la planta en Lima, se clasifica, se analiza para que cumpla con toda la especificación y pureza que necesitamos y se almacena antes de la entrada al proceso. En una tolva almaceno la caliza, en otra tolva analizo el óxido de silicio y en otra tolva almaceno el caolín. Después dosifico los materiales, los introduzco en un molino donde homogenizo y muelo los materiales y almaceno el crudo. El crudo almacenado pasa por un precalcinador donde elimino el agua y elimino la mayor parte del CO2, del óxido de magnesio, del carbonato de magnesio y el carbonato de calcio. Y finalmente entra a un horno donde ocurre la clinkerización. Esta es la etapa más importante del proceso. Aquí tengo que formar el C2S, C3S. Después ese clinker, esas bolas de clinker, pasan por una chancadora y se almacenan en un silo de clinker. Cuánto tiempo haga falta hasta que se pueda vender, y antes de venderse pasa por una molienda, el clinker, se agrega yeso, se muele aún más y pasa a las embolsadoras. En sacos de 25 kilos, en sacos de 42.5 kilos y en bolsones de 1000 kilos. Ese es el proceso. Es relativamente sencillo y la parte más difícil está, como les mostré, en la temperatura y en la formación
de los compuestos principales. Pero mecánicamente el proceso es sencillo, lo que tenemos aquí es química, las reacciones. Muy bien, hagamos una pequeña pausa y retomamos después. Ahora, bueno, estas fases son las principales que queremos formar en la clinkerización. Queremos formar principalmente halita. La halita, silicato tricálcico o C3S, es la mayor parte del cemento Portland tipo 1, es responsable de la resistencia, y principalmente de la resistencia inicial. La velita, o C2S, está presente en menor proporción, es menos reactiva. Como es menos reactiva, va a contribuir a las resistencias a edades más avanzadas, a tiempos más tardíos. Y el aluminato tricálcico, o C3A, es menos del 14% del cemento, es muy reactivo, y como es muy reactivo, su hidratación es muy exotérmica, es responsable de la mayor cantidad de calor liberado durante el fraguado. Contribuye poco a la resistencia final, pero es obligatorio ponerlo en el cemento Portland tipo 1 gris, porque reduce la temperatura de clinkerización. Si yo no lo pusiera, necesitaría una mucha mayor temperatura, un mayor gasto de energía, y el cemento sería más caro. Por eso lo pongo. Otro problema, aparte de liberación de calor, es que en presencia de sulfatos, tiene reacciones expansivas, forma productos de baja densidad y causa expansión. Entonces, si quiero fabricar un cemento resistente a los sulfatos, tengo que reducir la cantidad de C3A. Si es un cemento de muy alta resistencia a los sulfatos, tengo que reducir mucho más este contenido de C3A. Y esto lo logro controlando la cantidad de arcilla que agrego en el crudo. La arcilla es el mineral que lleva el mayor contenido de aluminio a la fórmula. Les recuerdo que cuando escribimos C en el cemento nos referimos al calcio como óxido de calcio. Entonces el CS sería una molécula de calcio y una de silicio, de óxido de calcio y de óxido de silicio. Y el C3S, 3 moléculas de CaO y una molécula de SiO2. En el cemento, aparte del C, del calcio, del S, del silicio, también tenemos el S barra superior, que viene del yeso, que agregamos después. El magnesio, que puede estar como óxido de magnesio libre, y el calcio, que además puede estar como óxido de calcio libre. El problema de tener óxido de calcio libre, que no forma parte del silicato tricálcico, es que el CaO libre, el óxido de calcio libre, se expande al fraguar. Se expande tanto que puede desintegrar el concreto fraguado. En poca concentración causa deformaciones en la pieza, pero en altas concentraciones causa desintegración. Acá lo tienen desarrollado: silicato tricálcico, Ca3, SiO5, o como óxidos 3 veces CaO, una vez SiO2, o C3S. Y los nombres de los minerales: halita, velita, aluminato, ferrita. El hidróxido de calcio, o portlandita, tiene ese nombre particular, es muy importante en el cemento. Es un compuesto que más adelante puede reaccionar con otros silicatos. Por ejemplo, en el cemento puzolánico, es la portlandita la que reacciona
con la puzzolana. El yeso que agrego para controlar la fragua. Lo que hace el yeso agregado al cemento es retardar la fragua o controlarla. Si yo no agrego nada de yeso, tengo fragua inicial y final en minutos. En cambio, al agregar el yeso ya yo controlo al tiempo que necesito. Entre 1 y 5% de, de yeso. ¿Cómo es un horno óptimo? En un sistema óptimo de fabricación de cemento, yo tengo un precalcinador, un precalentador y un precalcinador donde logro eliminar el agua y el CO2 de la manera más eficiente posible. Si yo quiero agregar combustibles alternativos, como podría ser residuos vegetales, neumáticos picados o carbón de desecho, tengo que sobredimensionar mi sistema porque estos combustibles alternativos tienen un poder calorífico menor. Entonces necesito mayor volumen para quemarlos. Tenemos que tratar de recuperar el calor. Vamos a ir del ambiente frío, calentando lentamente en el precalentador y en el precalcinador. Vamos elevando la temperatura hasta llegar al horno, donde tengo la temperatura máxima. Entonces, como mi material va de frío a caliente, los gases calientes, muy calientes, de la parte final, me conviene hacerlos subir y aprovechar ese calor en la parte inicial. Entonces, ahí puedo recuperar calor. Un enfriador, a la salida del clinker tengo que enfriarlo. Me gustaría recuperar ese calor del enfriador para mi proceso y tratar de tener todo lo más sellado posible por eficiencia energética y también para reducir la emisión de polvo a la atmósfera. Y hay muchos sistemas para optimizar los hornos. Aquí está el horno de cemento en corte. Tenemos en la etapa inicial la introducción del material del precalcinador. La flama está a la salida del horno. El material del precalcinador ingresa por acá y poco a poco se va calentando. Yo hago girar mi horno con una catalina que está aquí. Mi horno está cubierto de ladrillo refractario. Mi horno es de acero o de fierro y tengo que protegerlo de la temperatura. No puedo superar los 500 grados en el metal. Recuerden en el diagrama de fases del acero, los cambios de fase que pueden ocurrir por encima de los 500 grados. Y yo no quiero que ocurran esos cambios de fase porque voy a perder no solamente voy a tener cambios de tamaño, también voy a tener expansiones y puede tener pérdida de propiedades mecánicas. Bueno, la flama del quemador yo puedo utilizar como combustible diésel, polvo de carbón o gas natural. Va a depender mucho de qué es más económico y de mi horno. No es fácil controlar la temperatura estable con máxima eficiencia. Un cambio de combustible requiere no solo cambio de quemadores, sino también de flujos de gases y presiones de trabajo y hasta tamaños en el horno y tiempo de residencia de la materia prima. Pero pensemos en un sistema que ya está optimizado, donde tenemos una flama, por ejemplo, de polvo de carbón pulverizado o de gas natural, si quieren, o de gas propano. La temperatura máxima se alcanza en esta zona.
Después de pasar la zona de temperatura máxima, todas las reacciones de clinkerización están completas y el cemento cae al enfriador. Les mencionaba el refractario que protege al horno y los problemas que tenemos que evitar. Aquí está el diagrama de fase del acero y del hierro fundido. Y yo quiero mantener el horno de fierro por debajo de esta temperatura. De manera que tengo siempre fierro alfa. Y no voy a pasar a fierro gamma, por ejemplo, o a fierro gamma, a austenita. Si llego a esta zona, voy a dañar mi horno. Entonces no puedo dejar que el horno supere esa temperatura, y por eso los refractarios. Visto en corte, el horno, quiero que vean la importancia del material refractario, el sentido de giro. En esta figura se muestra antihorario, la coraza de acero y el refractario formado por los ladrillos que están pegados. Sería al revés. Cuando se funde, porque el clinker en la zona de mayor temperatura está fundido, se forma una costra. Se llama costra, que es un recubrimiento del material sólido. Y esa costra de material protege al refractario, que a su vez protege al acero. Hay intercambio de calor por conducción, por convección. Hay gases, hay intercambio de gases de mi producto que está en plena reacción, ya sea mezcla de líquido con sólidos o en algunos puntos 100% líquido. Al inicio podría ser 100% sólido. Y todo esto mientras va girando el horno. El control tiene que ser muy preciso porque si cambia la viscosidad de mi mezcla de reacción, si es muy viscoso, no se forma la costra. La costra se licúa y se pierde como líquido. Y el líquido, si es poco viscoso, también genera abrasión sobre la costra. Si es demasiado viscoso, generalmente cuando está más frío, es muy viscoso, la costra se hace muy gruesa y el horno podría inclusive taparse. Podría ser que ya no haya movimiento y que el horno se tape. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en el movimiento que tiene el líquido dentro del horno y la viscosidad. Temperaturas aproximadas: si la parte interna del horno está a 1600 centígrados, la parte externa del horno está a 200 centígrados. El refractario puede estar a 1400, la costra puede estar a 1400 y el refractario puede estar entre 1500. Es una gradiente de temperatura. Como les decía, si está muy frío, tenemos a la izquierda un polvo que no gira. En el medio tenemos la forma óptima en la que el líquido se mezcla con el movimiento giratorio. Y en la parte derecha tenemos la solución una temperatura muy alta. El líquido adentro tiene una viscosidad muy baja, entonces gira muy fácilmente con una alta turbulencia, y acá pueden ver cómo la costra que protege al refractario empieza a caer. Entonces aquí yo tengo que controlar composición del crudo, porque la composición del crudo me va a dar su temperatura de fusión y su viscosidad a diferentes temperaturas.
y también velocidad de giro. La velocidad de giro y el ángulo del horno ya está definido por el fabricante. Entonces yo puedo controlar composición de ingreso y temperatura de flama. Entonces, en la parte central, donde ven la flama correcta y el movimiento correcto del material, es ahí donde se forman las pelotas de clinker del tamaño que queremos. Es por eso que la forma, el tamaño y la densidad de cada pelota de clinker me dan una idea de la calidad. Si estoy en la parte izquierda, flama fría, no se forman las pelotas y tengo polvo. Si estoy en la parte derecha, poco viscoso, voy a tener pelotas grandes deformes, una mezcla de pelotas grandes y chicas muy deformes. Entonces, es por eso importante la temperatura de proceso. Ahora volvamos al horno. Aquí está el horno, lo he volteado con respecto a hace 2 o 3 diapositivas. El material crudo, el material del precalcinador, entra por la izquierda y avanza hacia la flama. Ya tengan en mente el horno, ahí. El material entra por la izquierda y la flama está a la derecha. Vamos a ver las reacciones químicas que ocurren. Ahí tenemos con colores la formación de compuestos dentro del horno. Hay una modificación que quiero hacer aquí porque en el diagrama, en el dibujo de arriba, tenemos solamente el horno. Pero en el diagrama de abajo, yo tengo horno más precalcinador. Entonces tengo que achicar mi horno. Ya. Ahí está mi horno. Y vamos a dibujar acá. Vamos a ver. Si puedo introducir aquí. Vamos a ver qué color le ponemos. Este color no está mal. Listo, ahí me gusta más. Entonces, esta parte de aquí, que es el precalcinador. El crudo entra al precalcinador, del precalcinador entra al horno, y del horno va a caer el clinker. En el precalcinador, precalentador y precalcinador, hemos introducido piedra caliza, más del 80% de piedra caliza, es lo que ustedes pueden ver. Vamos a cambiar a... Aquí pueden ver toda la caliza que ingresó, parece 80% de caliza, la arena cuarzo, parece 10% de arena cuarzo, y la arcilla. Arcilla con contenido de fierro, otro 10%. En el precalcinador empiezo a eliminar el agua hasta este punto en que empiezo a eliminar el CO2. Idealmente yo eliminé este volumen de CO2, se fue a la atmósfera y empieza a, bueno, y aparece, apenas yo empiezo a eliminar el CO2, empieza a aparecer el CaO. El carbonato de calcio libera dióxido de carbono y forma óxido de calcio. Y a la vez empiezo a formar velita. La velita es el C2S. Ya dentro del horno empiezo a formar velita y según avanzo en el horno, este CaO se transforma y este cuarzo se transforma en velita.
vean cómo el óxido de calcio aumenta según disminuye el CO2, pero también aumenta la velita. Y el cuarzo disminuye. Y la arcilla pasa a formar este compuesto C12A7. Y la arcilla con fierro pasa a formar este compuesto rojo. Vamos a estirar un poquito más esto, porque no está tan claro en dónde es cada una, pero por ahí van. Si hay preguntas o si quieren que avance más rápido, me avisan. Empieza a aparecer la velita a partir del óxido de calcio más el cuarzo. Avanzo en el horno y aumenta la temperatura. Recuerden que estamos yendo de temperatura ambiente a 100, 300, 500 grados. Podemos estar entrando al horno a 900 grados. 900 grados, 1000 grados, 1200 grados, 1300 grados, y a 1300 grados empieza a aparecer la alita, el C3A. Y aquí aparece un líquido. Este líquido, igual que en el caso del diagrama de los metales, no tiene un nombre de compuesto químico porque el líquido es una mezcla homogénea en la que no se distingue qué compuestos existen, pero es importante que este líquido esté en la parte final para poder lograr la máxima conversión a alita y velita. Y después ya atravieso el quemador y llego al enfriador. A ver si seguimos perfeccionando este gráfico. Deben coincidir estas líneas más o menos. Ahora sí coinciden. Y después de la flama empieza a enfriarse y pasa al enfriador. Quiero enfriar rápido porque estas reacciones pueden ser reversibles. Si enfrío muy lentamente, parte de la alita se va a convertir en velita. Parte de la velita va a regresar a ser cuarzo y CaO. Entonces me conviene enfriar lo más rápido posible. Al final de la reacción a 1450, 1500, para lograr que la composición final corresponda a esta composición, que puede ser, como se ve acá, 70% alita, 15% velita, y este líquido se habrá transformado al enfriarse en alita, velita, óxido de calcio y por supuesto C3A, C4AF. En todo eso se va a convertir. Entonces es muy, muy complejo, pero nada que no entendamos. Estamos hablando de descubrimientos de los últimos 50 años. Tampoco es que esto se hubiera conocido desde la invención del cemento Portland tipo 1. En los últimos 50 años recién se han podido perfeccionar y entender, demostrar todas estas reacciones. Y el diagrama de fase de silicio-calcio, imaginemos que tenemos dentro del horno de cemento solamente silicio y calcio. Y aquí podemos ver lo que tenemos. Tenemos un líquido. Ustedes ya son expertos en diagramas de fase. Entonces una mezcla 50% óxido de calcio, 50% óxido de silicio en masa a 1600 grados es 100% líquido. Aquí está como el fundido. A 1500 tenemos una mezcla de alfa C2S más un fundido. Y ahora, si me voy de este lado, tengo estos compuestos y al bajar la temperatura se transforma en estos compuestos. Yo lo que quiero en mi cemento es C2S, C3S. Entonces C2S, C3S, por acá. Estos dos rectángulos, este rectángulo y este cuadrado que están resaltados en rosado salmón, son
los principales componentes del cemento y son los que yo quiero fabricar. Entonces yo necesito que mi mezcla haya sido 70% óxido de calcio y 30% óxido de silicio aproximadamente, y tengo que haberla calentado a más de 1400 grados. Si yo solamente calenté a 1000 grados, voy a quedarme con C y C2S. C es óxido de calcio o cal libre, y C2S, que es el compuesto que reacciona lentamente y que me da resistencias a edades tardías. Entonces, por eso la importancia de la composición inicial y de la temperatura de reacción, para poder estar en este lado. Cuando le sumo el aluminio y el fierro, todo este diagrama cambia. Y ya podríamos hacerlo en 3 o 4 dimensiones para ver cómo se mueve este gráfico. Aquí tenemos el del calcio-aluminio, en el que sucede lo mismo. No es el objetivo explicarlo ahora, pero ya, sepan que existe, y si algún día quieren entrar más al detalle de la formación de fases, dónde se forma, por ejemplo, qué fase con aluminio era interesante, ¿recuerdan? Aluminato tricálcico, C3A. ¿Cómo se forma el C3A? El C3A que no quiero porque es muy reactivo, libera calor y no resiste los sulfatos. El C3A ¿por dónde está? Aquí está. C3A, 3CAO más Al2O3. Este es el C3A. Aquí es donde está apareciendo en el diagrama de fase. Muy bien, ahora los tipos de cemento. ¿Qué hace que un cemento sea tipo 1, tipo 2 y etcétera? Bueno, ustedes ya saben, por ejemplo, un tipo 2 es un cemento de resistencia moderada a los sulfatos. ¿Qué hago? Reduzco el C3A, menos de 8% de C3A. Un cemento Portland tipo 3 es un cemento de alta resistencia inicial, y sabemos que la resistencia inicial me las da el C3A, el C3S. Entonces, si yo quiero una resistencia inicial mayor que me la da el C3S, tengo que ponerle más C3S para ganar en resistencia inicial. También puedo moler finamente. Les dije que a mayor área superficial, más rápida la reacción. Entonces, si yo muelo más fino, mi cemento va a reaccionar más rápido, va a fraguar más rápido. La molienda del cemento se mide con el método de Blaine. La finura o el número Blaine me dice cuántos centímetros cuadrados de área superficial tengo por una masa determinada. Puede ser 2000, 3000, 4000, 5000, según el tipo de cemento. Generalmente 4000 de Blaine es lo que se usa. Pero cuando ustedes vean Blaine en el cemento, ya saben que nos referimos a la molienda, a la fineza de la molienda, y a mayor número de Blaine, mayor área superficial y mayor velocidad de reacción. Entonces un cemento tipo 3 lo puedo hacer con un Blaine más alto o con mayor contenido de C3S. Un tipo 4, bajo calor de hidratación, lo logro reduciendo C3S y C3A.
C3S y C3A, todo lo contrario el tipo 3. Sobre todo el C3S, porque voy a reducir la reacción más rápida, y C3A, que va a liberar calor sin contribuir a la resistencia. Ahí tengo que tener C3A mucho menos C3A que en el tipo 2. Entonces, si yo hago un tipo 4 en el que reduje mucho C3A, también estoy aumentando resistencia a los sulfatos. Ahora un tipo 5, muy alta resistencia a los sulfatos. Tiene que tener muy bajo contenido de C3A. ¿Y qué voy a ganar también? Un bajo calor de hidratación. Aunque ahí yo no es necesario moler tan fino. Tengo que evaluar en la fábrica. Moler más fino quiere decir más tiempo dentro del molino. Y eso es gasto de electricidad, pérdida de productividad. Si no quiero moler más fino, pero quiero aumentar la resistencia inicial, tengo que lograr más C3S. ¿Y cómo logro tener más C3S? Según este gráfico, yo logro tener más C3S, aquí, C3S, con una mayor temperatura. Entonces, con la temperatura, si yo no supero los 1300, voy a tener principalmente C2S. Si yo supero los 1400, voy a tener más C3S. Entonces, con temperatura de clinkerización, yo puedo controlar si tengo más C2S o más C3S. ¿Qué me cuesta más, moler más fino o aumentar la temperatura de clinkerización? Quiero tener poco C3A. Bueno, para tener poco C3A, que es el aluminato, tengo que reducir el aporte de aluminio en mi crudo. Reduzco el aluminio en mi crudo, voy a tener menos aluminato en mi clinker y en mi cemento. El problema de reducir el aluminio es que tendré que elevar la temperatura de clinkerización. El aluminio y el fierro son fundentes. Aluminio y fierro como fundentes quiere decir que reducen la temperatura a la que se funde. Aluminio y fierro reducen la temperatura a la que se forma mi líquido. Entonces, si yo reduzco el contenido de aluminio y fierro, tengo que subir la temperatura para mantener mi clinker líquido. Yo puedo aumentar aluminio y fierro para bajar mi temperatura, pero voy a perder en resistencia a los sulfatos y voy a aumentar mi calor de hidratación. Un tipo adicional es el cemento blanco, que podemos usar para pegado de mármol, para fragua de mayólicas o para pegado de baldosas, para hacer pisos de terrazo o algunos edificios. Si ustedes buscan el arquitecto español Calatrava, los museos Guggenheim están hechos con cemento blanco. El cemento blanco es generalmente más resistente a la compresión, pero principalmente es blanco. No contiene muy poco fierro. No contiene fierro, porque son los compuestos de fierro y aluminio los que me dan el color gris en el cemento. Si yo reduzco mi contenido de fierro y aluminio, mi cemento va a ser de un color mucho más claro y podría llegar a ser blanco. Entonces, le quito fierro, le quito aluminio, le quito magnesio y mi cemento va a ser blanco. Es un cemento Portland tipo 1 para los demás efectos. Pero es mucho más caro porque tuve que conseguir materias primas de mayor pureza, sin aluminio, sin fierro, y además tuve que clinkerizarlo a una temperatura mucho más alta. Al tener menos fundentes, mi temperatura de clinkerización
es mayor. Y todo eso solamente cambiando la proporción de las materias primas, caliza, arena, arcilla, y la temperatura de clinkerización. Que ya ustedes lo podrían hacer. Ya con esto acá ustedes se pueden convertir en jefes de planta de cemento, en jefes de horno. Saben más que muchos de los horneros de la industria peruana. Espero que lo aprovechen. Otro tipo de cemento de alta alúmina, principalmente utiliza bauxita. La bauxita es una piedra muy rica en óxido de aluminio. Utilizamos caliza y bauxita, no utilizamos arena. Se tiene que calcinar a más de 1600 grados. Su ventaja es que es un cemento refractario, mucha mayor resistencia a la temperatura. Dentro de un horno de cemento Portland tipo 1, ¿con qué puedo pegar los ladrillos del refractario? ¿Qué cemento va a resistir el cemento refractario? Yo uso cemento refractario para pegar mis ladrillos refractarios en el horno que va a clinkerizar cemento. El cemento puzolánico, existe cemento puzolánico así como existe mortero y concreto puzolánico. Yo puedo agregarle la puzolana al cemento. Así como el cemento lo fabrico con clinker y con yeso, el cemento puzolánico lo fabrico con clinker, con yeso y con puzolana. La puzolana va a desarrollar resistencia con el hidróxido de calcio o porlandita a edades tardías. Después de 3 meses, 6 meses, depende del tipo de puzolana, depende de su reactividad y depende de la finura. Con una puzolana muy reactiva y con una molienda muy fina, yo podría conseguir una resistencia puzolánica a 1 mes. Pero lo más común es a partir de 3 meses. Les pongo otra vez la fórmula de la porlandita. Porlandita más puzolana, fragua. El cemento con escoria de alto horno, tratamos de aprovechar los desechos de diferentes maneras. Un desecho es la escoria de alto horno, que contiene calcio, sílice, aluminio, magnesio y fierro. Lo utilizo como parte del cemento, pero su reacción es lenta. Lo puedo utilizar como un cemento de bajo calor de hidratación, pero va a desarrollar resistencias a tiempos mayores. El cemento de albañilería, no se preocupen de que sea un cemento, porque el cemento para albañilería es un mortero, también llamado cemento mampostero. En algunos países, si viajan a Ecuador, Colombia, México, van a encontrarlo, o en España, como cemento mampostero. Es lo mismo, cemento mampostero y cemento de albañilería es un mortero. Ah, acá me he equivocado. Esto de acá debe ir acá. No lo pongan ahí. Cemento natural es el cemento usado por los romanos hace más de 2000 años. La mezcla de una piedra natural que contiene cal y arcilla. Al mezclarse con agua, molido muy fino, mezclado con agua, empieza una reacción hidráulica y tiene una resistencia más alta que la cal hidráulica, pero menos alta que el cemento. Y el cemento expansivo es un cemento que se expande durante la hidratación y resiste a los sulfatos. Muy bien, bueno, que el cemento es el material más usado en el mundo y cuántos metros cúbicos per cápita se consumen anualmente, ustedes lo saben. Hubo una reducción después del 2002 hasta el 2010 por la explosión de la burbuja inmobiliaria en muchos países, pero el crecimiento desde el 2010 hasta hoy es estable. Hay una sobrecapacidad de hornos de cemento en el mundo y ha bajado el costo de los fletes. Entonces, hay empresas peruanas que están importando cemento de India, de Pakistán, de China, y muchas empresas que importan clinker, porque al haber sobrecapacidad mundial en hornos de cemento, el clinker se ha convertido en un commodity. El clinker puede viajar sin
sin mucho peligro de hidratación. Los fletes también han bajado muchísimo en los últimos 10 años y pueden importar clínker para molerlo en el Perú y hacer cemento. Se ahorran la inversión inicial de construir una planta de cemento, que es una inversión millonaria. Mientras puedan manejar sus costos de transporte, la barrera natural a la venta de cemento, el transporte de clínker, es solamente la distancia. Bueno, la producción, una comparación producción-precio, es el material más producido y el más económico. Acá lo pueden comparar con los ladrillos, estos son los ladrillos, y con la madera y con el acero. La madera sigue siendo más utilizada que el acero y que el aluminio. Entonces, comparen en precio. La madera y el polietileno tienen precio similar, pero la madera sigue siendo más utilizada. Ahora, control de calidad del cemento. ¿Ante qué cemento estamos? Cuando compran un cemento, o en este caso están comprando un clínker, quieren importar clínker para fabricar cemento en el Perú y hacer un negocio. Quizás se compran hasta un camión, hasta un mixer, y empiecen a hacer negocio de cemento premezclado. Cuando compran el clínker, reciben un certificado de calidad de este tipo. El contenido de óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de fierro, óxido de calcio, óxido de magnesio. Todos estos elementos analizados por fluorescencia de rayos X y la pérdida por calcinación. Calibre y los diferentes módulos. Acá este fabricante ya está indicándoles qué porcentaje tienen de C3A, de C3A aquí, C3S y C2S. Entonces, viendo en este certificado de análisis el contenido de C3S, C2S y C3A, ustedes pueden saber qué tipo de cemento es. Tiene un contenido de C3A de 7, aluminato de 11. Es un cemento tipo 1, no solamente porque acá lo dice, sino ustedes pueden volver a esta tabla, podrían ir a la norma ASTM o a su traducción como norma NTP, donde dice cuál es el contenido aproximado, un tipo 3, un tipo 2 y un tipo 4. Tipo 2 tiene que tener menos de 8% de C3A, o tipo 5, menos de 5% de C3A. Si vamos a esto de acá, C3A tenemos 7, entonces sí, podría ser un tipo 2, pero no es un tipo 5. Otro fabricante les da este cemento, pero no dice de qué tipo es. Y no dice qué porcentaje tiene de C3S, C2S, C3A. ¿Cómo pueden saber qué tipo de cemento es? Hay una forma de calcular la composición en compuestos de cemento a partir del contenido de óxidos analizado por fluorescencia de rayos X, y este es el método de Vogt. El método de Vogt es válido solo para cemento tipo Portland, no va a ser válido para un cemento de alta lúmina, no va a ser válido para un cemento puzolánico ni cemento aditivado. Convierte el análisis de óxidos en sus compuestos principales. Y también nos ayuda a decidir qué materia utilizamos para obtener un determinado cemento. Lo uso en los dos sentidos. Para, a partir del contenido de óxidos, saber cuánto tengo de las fases. Estas de aquí
C3S son las fases. C3S, C2S, C3A, C4AF. O si yo quiero un porcentaje de fases específico, ¿cuánto tengo que ponerle de materia prima? Esto es, Vogt asume que estamos haciendo bien la clinkerización, que la pérdida por calcinación es bajísima, que mi cal libre es bajísima, que mi temperatura de fusión fue la adecuada y todo lo demás. Entonces, ¿cómo hago el cálculo de Vogt? Primero, tengo que ver cuánto tengo yo de aluminio y de fierro. ¿Cuánto tengo yo de A, que es el Al2O3, y cuánto tengo de F, que es Fe2O3? Si la relación es mayor a 0.64, utilizo estas fórmulas. Si la relación es menor a 0.64, utilizo estas fórmulas. Estas fórmulas, fórmula A y fórmula B, son para el clinker. Cuando yo estoy analizando clinker. Pero si me enviaron cemento y yo estoy analizando cemento, tengo que utilizar la fórmula C. La fórmula C me dice que simplemente tengo que agregar 2.852 SO3 al paréntesis. Tanto este paréntesis, miren el asterisco, como este paréntesis. Aquí fíjense en estos asteriscos. Entonces, con eso creo que no van a tener ninguna dificultad en calcular a partir de un análisis químico de composición qué tipo de cemento es. O si quieren fabricar un cemento Portland tipo 5, ¿cuánto tienen que agregar en materia prima de CaO, SiO2 y Al2O3, Fe2O3? Es un trabajo que ya va a ser una mezcla entre lo que estamos viendo aquí con lo que espero que ustedes hayan aprendido en Química 1 y Química 2 de molaridades y conversiones, de átomos a moléculas, de moléculas a moles. Porque acuérdense que el C es CaO, pero viene de la caliza, que es CaCO3. El peso molecular es diferente de la caliza que del óxido de calcio. Igual que en el caso de la arcilla, en el caso de la arena es más simple porque la arena es SiO2, igual que y el S es SiO2. Está bien, espero que ustedes puedan ser expertos en aplicación. Diagramas de fase del cemento y cálculo de Vogt es algo que ustedes deberían poder hacer con una calculadora simple, con la calculadora del celular. ¿Sí? Bueno, les he hablado mucho del cemento en esta última hora. Lo bueno de esta época, primero lo bueno de esta década, es que la información está a nuestra disposición en Internet. Hace 15 años tenían que sacar libros de la biblioteca, si es que el libro estaba en la biblioteca y no lo había agarrado un profesor durante 3 meses y no lo devolvía. Y si estaban en una empresa y ya habían dejado la universidad, tenían que comprar el libro, ir si es que el libro estaba disponible, o viajar a Estados Unidos, viajar a Alemania, viajar a España, comprar los libros, conseguir el de la SOCEM y estudiar todo esto. Pero ya no es necesario. Ahora toda la información, esos libros están en PDF
en las páginas que les he mostrado, a las que les he dicho que no deben entrar porque son ilegales, y les he dado los nombres para que sepan cuáles son las páginas ilegales en las que pueden descargar los libros, pero ustedes no lo van a hacer porque no es correcto. Y en videos, en clases grabadas y en seminarios, sobre todo este año. Cada día, cada semana, hay nuevos seminarios que ustedes pueden escuchar acerca de química, del cemento, ingeniería del concreto, aditivos y diferentes métodos. Yo no soy especialista en cemento y concreto, entonces les recomiendo 3 conferencias que me llamaron mucho la atención, me gustaron mucho el ciclo pasado: el ingeniero Kawamaka, el ingeniero Kangawala y el ingeniero Pasquel, sobre concreto, cemento, aditivos, no solamente estas que les he puesto aquí, sino entrando a sus videos van a ver canales de las empresas donde trabajan o canales de las conferencias donde participaron, y van a aprender muchísimo más de lo que yo les puedo enseñar en este curso, escuchando 1 hora y media de sus conferencias. Aprovechen que están en línea antes que las borren o antes que salgan otras cosas. Estas personas son expertos a los que admiro y se los recomiendo. Vamos a nosotros continuar con química del cemento la próxima clase, y voy a entrar a aditivos. La próxima clase voy a hablar de hidratación del cemento y aditivos, que son muy importantes en la puesta en obra y en la hidratación y en el desarrollo de resistencias en el cemento y en el concreto. Pero nuevamente les recomiendo que escuchen estas conferencias, y si tienen alguna pregunta o algún tema en el que quieren que ahonde, me lo dicen para, para hacerlo en la clase. Bien, gracias por haber estado aquí, y nosotros nos vemos la próxima semana.